Este trabajo es un trabajo en colaboración con otros coautores como Hernán Morero, Juan Gabriel Vélez y José Francisco Araportentoso. Todos pertenecemos a un grupo que trabaja cuestiones de industria, cuestiones de dinámica industrial, de innovación, y bueno, no me puedo olvidar del profesor Jorge Mota, entre otros integrantes. El tema, déjenme que lo minimice, ahí está. El tema trata sistemas sectoriales de innovación aplicados sobre la industria manufacturera argentina. Y la metodología se aplica en este caso sobre una encuesta de innovación que es la ENDEI, en la segunda onda del año 2014-16. El mapa de esto es, bueno, primero trazar el objetivo, que es caracterizar los sistemas sectoriales de innovación en el sector manufacturero argentino. Este trabajo tiene dos puntales, principalmente la definición y el marco teórico de Malerba, quien trabaja los sistemas sectoriales de innovación, y la aplicación de este trabajo a Chile, a partir del trabajo de Gutiérrez, Rosa y Smith. Los datos, como lo mencioné anteriormente, vienen del ENDEI 2, del año 2014 a 2016, es una encuesta de empresas, ya lo voy a desarrollar un poco más. Y la metodología es, a través de análisis factorial de componentes principales, clúster y análisis de varianza, se determinan estos sistemas sectoriales de innovación como una manera de reducir las dimensiones y analizar de una forma mucho más simple la dinámica de la innovación y la performance de las firmas en términos de innovación. Los resultados nos dan que las firmas manufactureras argentinas se pueden expresar en tres sistemas sectoriales de innovación evaluados según tres dimensiones de análisis. La mayoría de estas ramas se ubica en un sistema sectorial de innovación con un desempeño moderado abajo, de acuerdo a las dimensiones que nosotros identificamos a través de componentes principales. Bueno, el primer punto es hablar de los sistemas sectoriales de innovación. Este enfoque surge a partir de dos grandes tradiciones de estudios sectoriales de la actividad innovativa. La primera tradición es aquella que la literatura estándar de la economía industrial ha manejado, que está vinculada al paradigma de la estructura, el desempeño y los resultados. La característica de ese enfoque es que trabaja una delimitación estática de los sectores. Y una segunda tradición teórica que está basada en enfoques evolucionistas o taxonómicos, la escuela evolucionista neo-schumpeteriana, por un lado, con Nelson y Winter, también Brescia y Malerba, Orsénigo, y la taxonomización de sectores, donde tenemos desde Castellacci y Pavit con sus clases tecnológicas, donde se trata de identificar sectores de acuerdo a ciertos criterios o dimensiones. El concepto de sistemas sectoriales de innovación surge puntualmente a partir de estudios tecnológicos que buscan delimitar los sectores con una visión dinámica. A partir de ahí, o sea, Malerba es como el padre de esta línea de trabajo. Malerba toma para esta perspectiva, por supuesto, los sistemas de innovación de Lundvall, que tienen otras vertientes que podrían ser los sistemas regionales o los sistemas nacionales. También toma aportes de Dossi, por ejemplo, en lo que es el corazón de la teoría evolucionista de la innovación. Y el concepto de sistemas sectoriales de innovación considera y tiene en cuenta los procesos de cambio y transformación. Ahora, no solamente los procesos de cambio y transformación de los sectores, sino también sus interdependencias, los vínculos dinámicos que hay entre estos sectores.
El concepto de sistemas sectoriales de innovación considera, por un lado, una serie de productos nuevos y establecidos para usos específicos, y por el otro lado, un conjunto de agentes que interaccionan, pero no solamente interaccionan con otras firmas del mercado, sea clientes, competidores, proveedores, sino también interaccionan con el sistema científico y tecnológico, con otras instituciones. La metodología y la comparación entre sectores es la raíz o el problema principal que busca atender la metodología de sistemas sectoriales de innovación, y esta comparación entre sectores tiene como 4 núcleos. Una es la base de conocimientos y los procesos de aprendizaje, las tecnologías básicas, los insumos, los vínculos y complementariedades, todo de una manera muy dinámica, las interacciones con otras organizaciones o instituciones, y los procesos de generación de variedad y selección. Ahí es donde estamos hablando de la definición de patentes, por ejemplo. Lo importante a tener en cuenta es que en esta dinámica de los determinantes de la innovación, no solamente hay que considerar el cambio de las variables cuantitativas que uno pueda llegar a incorporar, sino también que este cambio implica un proceso de coevolución entre estas variables. Entonces, existe una esfera económica, una esfera institucional y una esfera política en los sistemas de innovación que interaccionan de una manera muy dinámica. En términos de los trabajos que empíricamente han adoptado los sistemas sectoriales de innovación, donde hay mucha teoría, pero por lo menos en nuestro conocimiento había poca aplicación, podemos considerar, por un lado, estudios sobre firmas manufactureras en sectores puntuales, por ejemplo el sector del calzado en México. Y por otro lado, los análisis de los sistemas sectoriales de innovación con una cobertura nacional. De esos estudios podemos destacar un estudio sobre España, que es Peraza, Castaneda y Mendizábal, que se realiza sobre 2013. Se definen sistemas sectoriales de innovación sobre 33 sectores, definidos entre manufacturas, agricultura y servicios, y los resultados de este trabajo implican la identificación de 4 sistemas tradicionales, los vinculados a instituciones generadoras de conocimiento, los apoyados por proveedores y aquellos con fuerte cooperación con los agentes del sistema científico-tecnológico. Por otro lado, el trabajo de Gutiérrez, Rosa y Smith, que es un poco más cercano a nuestra realidad, por ser un país regional, por ser un país en términos de la dinámica industrial, un país latinoamericano más cercano a la Argentina. El trabajo de Gutiérrez, quienes usan, Gutiérrez et al., usan los datos de 2015-2016, trabajan sobre 38 sectores, para elegir entre agricultura, minería, manufacturas. En manufacturas hacen una desagregación mayor, y definen 3 sistemas: los subdesarrollados, emergentes o en desarrollo, o desarrollados. Por supuesto que esa clasificación es ad hoc, y esos 3 sistemas implican una agregación de 8 clústeres, que son, básicamente son los resultados que les dan. Para este trabajo usamos la ENDEI 2, que es la Encuesta Nacional de Dinámica del Empleo y la Innovación. Es la segunda onda de esta encuesta, que es una encuesta trianual para muchos de estos resultados. Muchos de los datos tienen datos trianuales del 2014 al 2016. Esta es una encuesta de firmas manufactureras de 10 o más trabajadores. Cada onda de esta encuesta releva casi 4.000 firmas, y su muestra estratificada por rama y tamaño permite, la hace representativa de casi 19.000 firmas en la industria manufacturera argentina. Los datos de esta ENDEI están clasificados por 26 sectores manufactureros, sea a 2 dígitos del SIU o a 4 dígitos en algunos sectores alimenticios, como lácteos, vinos y bebidas y otras bebidas fermentadas, como el sector frigorífico. Todos estos son los sectores manufactureros que nosotros vamos a tomar
para poder hacer la reducción de dimensiones para el análisis. Esta reducción de dimensiones, como ya lo dije, es una adaptación de Gutiérrez, Rosa y Smith, y también se sigue un poco los lineamientos de Quintero Campos acerca de cómo deberían considerarse delinearse sistemas sectoriales de innovación en países en desarrollo. Las metodologías se refieren a componentes principales, sobre 26 sectores manufactureros y 14 variables que ahora vamos a ver. A partir de las dimensiones que se identifican, que son 3 dimensiones, se realiza un análisis de clúster jerárquico con el método vecino más lejano, y luego se terminan confirmando entre conglomerados que existan diferencias significativas a través del análisis de varianza. ¿Cuáles son las variables propuestas para estas dimensiones a través de componentes principales? Tenemos 5 dimensiones en base a los bloques una adaptación de los bloques que originalmente plantea Malerba. Por un lado, en términos de agentes, el porcentaje de firmas innovativas. En términos de resultados de innovación, ¿qué serían las firmas innovativas? Las que realizan esfuerzos de innovación, o invierten en tecnología o en innovación. En cuanto a resultados de innovación, es el porcentaje de firmas con nuevos o mejores productos, o nuevos o mejores servicios. En cuanto a base de conocimiento, tenemos la intensidad de gasto en I+D, tanto total como externo, y las fuentes de información internas a la firma, fuentes de información de mercado, fuentes de información institucional u otras fuentes de información. Vínculos e interacciones, tenemos cooperación con otras firmas, con universidades y con organismos de ciencia y tecnología. Y por último, la variable institucional un poco refiere a los instrumentos de propiedad industrial y a el desarrollo de patentes como variable total, como también patentes registradas en el exterior. Un poco la idea de este gráfico en resultados es mostrar cómo es la realidad a nivel de ramas, y de paso hacer como un pequeño resumen de las ramas que componen la industria manufacturera, al menos las relevadas por la ENDEI. Tenemos alimentos, productos textiles y confecciones, cuero, papel y edición, productos químicos, todas las ramas asociadas a maquinarias y herramientas, maquinarias y equipos, a equipos de transporte, maquinarias y herramientas en general. También tenemos los productos químicos básicos o la industria farmacéutica, que son, como verán, la industria farmacéutica son aquellas empresas que tienen el mejor desempeño innovador. También tenemos aparatos de uso doméstico, lo que se conoce como línea blanca, los materiales eléctricos, radio y televisión, que se conocen como línea marrón, y carrocería, remolques y autopartes como última rama. Quedó ahí descalzada en el gráfico. ¿Cuáles son las medidas de estas ramas? Por un lado, el ratio de gasto en I+D, que sería las barras turquesa, refiere al porcentaje de gasto en I+D en relación al gasto total en innovación, al esfuerzo total en innovación. Y por último, la intensidad de gasto respecto a los ingresos corrientes. Como verán, la intensidad de gasto es bastante limitada, y es una característica no solo en la Argentina, sino en la mayoría de los países en desarrollo. Ya aquí tenemos los resultados del análisis factorial de componentes principales. Este resultado nos permite explicar el 87, casi el 88% de la varianza. El primer factor representa el 45,6% de la variabilidad de los datos, y se construye a partir de las variables asociadas al desempeño innovador, como el porcentaje de firmas innovativas, como el porcentaje de firmas innovadoras o aquellas que arrojan resultados de innovación, como también firmas que aprovechan fuentes de información internas a la firma o de mercado.
existe una variable asociada a la apropiabilidad que es la variable de instrumentos de propiedad industrial incluida en este factor. El segundo factor representa el 27,8% de esta varianza y concentra los esfuerzos en I+D, tanto externo como total, fuentes de información institucional y todas las variables de cooperación. Es decir, aquellas firmas que cooperan con otras firmas, aquellas que cooperan con universidades y con otros organismos de ciencia y tecnología. Y por último nos queda un factor bastante bien definido, que son las patentes, tanto aquellas patentes totales, las registradas tanto en cualquier oficina de patentes, como las específicamente registradas en el extranjero. A partir de estas tres dimensiones, lo que se hace es, con un clúster jerárquico, definir cuáles serían los sistemas sectoriales. Y estos sistemas sectoriales serían tres. El primer clúster concentra 6 ramas, pero ramas como claves, aquella que se define en alimentos, confecciones, producción de madera, la industria de la edición, otros equipos de transporte. Hay autores que consideran que edición no sería, no debería conceptualizarse dentro de la industria manufacturera, pero bueno, así lo hace el ENDEI. Otros equipos de transporte y la industria frigorífica. El segundo clúster es, por lejos, el más numeroso, y por lo tanto el más heterogéneo en cuanto a su composición. Incluye productos lácteos, vinos y bebidas fermentadas, productos textiles, cuero, papel, química, no farmacéutica, que está en el clúster, perdón, este sería el clúster 2, y el clúster 3, el que tiene 2 ramas. Y todos los sectores en el clúster 2 asociados a maquinaria, equipos, línea blanca, línea marrón, carrocería, autopartes. Tengan en cuenta que no están las automotrices. En la ENDEI, las plantas automotrices no pueden incluirse por una cuestión de secreto estadístico. Entonces están incluidas en la rama justamente definida como otras, que incluye no solo las automotrices, sino también refinación de petróleo y tabaco. Con lo cual, lamentablemente no las podemos incluir en este análisis. Y el clúster 3, acá hay un error, tendría que ser clúster 3, que indica 2 ramas, instrumental médico y productos farmacéuticos. Esos serían los 3 grandes sistemas sectoriales de innovación que podemos, no solo grandes, sino también bien heterogéneos en cuanto a su composición, no solo en términos de número de ramas, sino cuáles son las ramas que los integran. Pero bueno, es la definición que surge a partir de la desagregación sectorial que nos permite esta base de datos, y la idea de este agrupamiento es tratar de identificar cómo cada clúster se desempeña de acuerdo a las dimensiones que mostré previamente. Para eso tenemos este diagrama esta figura de diamante, donde los ejes están asociados a las 3 dimensiones con las cuales se evalúa el desempeño de los clústeres. En el primer caso tenemos desempeño innovador, todo lo que sería la innovatividad, aquellas firmas que realizan esfuerzos de innovación, y las firmas que obtienen resultados duros, los conocidos resultados duros de innovación, que serían nuevos o mejores productos, o nuevos o mejores servicios. El aprovechamiento, firmas que aprovechan fuentes de información internas a la firma, u otras firmas vinculadas, y con apropiabilidad nos referíamos a los instrumentos de protección industrial. María Celeste, no te quiero apurar, pero estoy seguro de Juan Carlos, que quería escuchar, quiere hacer unas preguntas, entonces por ahí vayamos cerrando, si dejamos algunos minutitos para el ida y vuelta, ¿sí? Bien, esta sería, me queda una sola diapo con las reflexiones. La segunda dimensión refiere al esfuerzo en I+D, los gastos en I+D, el aprovechamiento de la información y variables vinculadas a la cooperación, y la última, patentes. Sí se puede decir, en términos muy resumidos,
es que el clúster 1, asociado a alimentos, a sector textil, tiene mayoría de ramas intensivas en recursos naturales, y lo vemos en el triángulo color fucsia o, no sé, borrabino, que puntúan muy negativamente en las 3 dimensiones. Un clúster 2, que sería el triángulo gris, que es muy heterogéneo y que puntúa moderadamente abajo, o a malo, en las 3 dimensiones, y el último sector, que es reducido en términos de ramas de participación en la industria, que sería que representaría el triángulo turquesa, donde está instrumentos médicos e industria farmacéutica, que son los que mejor puntúan en cuanto a esfuerzos de I+D y a cooperación. Bueno, a través de la ANOVA se pudo identificar diferencias significativas, como que existen diferencias estadísticamente significativas entre los valores del clúster. ¿Cuáles son las reflexiones finales? Que nos dicen que esta base de datos permite una taxonomización basada en el marco de los sistemas sectoriales de innovación de Malherba para las manufacturas argentinas, que el ejercicio se hizo sobre 26 sectores caracterizados por 14 indicadores. Las metodologías desarrolladas permitieron sintetizar 3 sistemas sectoriales de innovación evaluados según las 3 dimensiones. Y que estos sistemas sectoriales de innovación confirman una fuerte heterogeneidad tecnológica. Si seguimos la escuela estructuralista, confirman lo que ya venimos viendo en tanta literatura, lo que significa una muy dispar performance en todas las dimensiones innovativas. Por ejemplo, el sistema sectorial 1, intensivo en recursos naturales, con 6 sectores, tiene una mala performance, especialmente en el desempeño innovador, en el uso de la información. El segundo sistema, que es el más grande, porque reúne 18 sectores, con moderada a mala performance en las 3 variables de desempeño. Y el sistema sectorial 3, insumos médicos, y que incluye insumos médicos e industria manufacturera, que podríamos definirlo como una isla en términos de Chimoli, ya que en un mar de bajo desempeño o performance, el resto de la industria manufacturera son un sector muy pequeño que representa los mejores indicadores de innovación, especialmente en los esfuerzos de I+D y cooperación. ¿Cuáles son los desafíos? Estos desafíos se refieren no solamente a quienes tienen a cargo gabinetes de I+D, quienes tienen a cargo las decisiones de innovación de las firmas, sino también desafíos en términos de políticas públicas. Una de las de lo positivo y lo aprovechable de esta metodología es poder orientar esfuerzos de política pública hacia ciertos sectores, por ejemplo, al sistema sectorial de alimentos y bebidas, al sistema de los textiles, sería mejorar el desempeño innovador, tanto en esfuerzos como en resultados, y estrechar lazos de cooperación. Para el sistema más grande, invertir en I+D y desarrollar más patentes, y el sistema, la isla que menciono, el sistema de insumos médicos e industria farmacéutica, y mejorar un poco la performance en patentes. Las limitaciones, para cerrar, están vinculadas a la desagregación de ramas. Yo solo trato aquí industria manufacturera, y la desagregación es la que está en la base. Así como los periodos, ahora viene una tercera onda del ENDEI, y supuestamente saldrá un panel con las 3 ondas disponibles, y bueno, eso seguramente nos va a permitir resultados más a largo plazo. Y por último, decir que obviamente esto no es un modelo predictivo, es una forma de reducir dimensiones de análisis para permitir un estudio un poco más simple, más analítico, y que permita orientar los resultados hacia propuestas de políticas públicas. Muchas gracias, María Celeste. Creo que Guillermo tenía una pregunta, lo había puesto en el chat, así que le paso. Okay. Felicidades, María Celeste, muchas gracias por compartir todo esto. Te hago una consulta, como me planteabas hoy, desde la ignorancia de esta literatura. Vos hablás de estos diferentes sectores que tienen diferentes capacidades de innovación. ¿Cuánto de esto es intrínseco al sector y cuánto de esto es producto de que la Argentina o las políticas públicas o una combinación de todo
nos hacen malos, ¿tenemos algún benchmarking que uno pueda pensar que, digamos, es esperable y no le podemos exigir a ciertos sectores innovación? ¿O simplemente no son innovativos porque están mal hechas las cosas, digamos? Disculpame si es muy obvia la pregunta, pero desde acá no la he hecho muy bien. Gracias. Bien, te respondo entonces. En estas dimensiones que yo incluí, en estas variables en las que se redujeron en 3 dimensiones, no hay variables que están vinculadas al entorno, al macro o el mesoentorno, en este caso. Pero simplemente porque el planteo está desarrollado a partir de los bloques que define Malerba, quizás una mejor adaptación a contextos de incertidumbre, de macroeconomía inestable como la nuestra, sería una innovación en el enfoque, sería incorporar estas variables del entorno. El tema es, esto se incluye en la base del ENDEI, por ejemplo, en un módulo que habla de obstáculos de la innovación. Y en obstáculos de innovación encontrás desde lo micro, lo meso y lo macro, y, por ejemplo, en términos de macro, uno de los obstáculos de innovación más mencionados por quienes son los respondentes de estas encuestas, que son básicamente los CEO, los gerentes o los dueños de las empresas, una de esas dimensiones son la cuestión de la inestabilidad económica y el marco jurídico en el que se establecen las firmas, en este caso. Creo que gracias por el comentario, creo que es una variable a considerar. Sí, me parece que si bien la macroeconomía nos afecta a todos, eso no quiere decir que todo nos afecte por igual. Seguramente hay cosas que no se están haciendo bien en algunos sectores, pero también esta mala performance, sin dudas, tiene un asidero, tiene una razón de ser en lo que es el funcionamiento general de la economía. Juan Carlos tenía la mano levantada y Laura después, y creo que esas son las preguntas. Juanca. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Hola. Tengo una pregunta, perdón si después me tengo que rajar, porque tenía algo agendado. Yo le hago una sola pregunta. ¿Qué los datos, no termino de entender, es lo que te permite pensar que estos sectores que agrupás dentro de de lo que llamás el sistema sectorial, tienen algo que los hace un sistema? Digamos, yo entiendo que se identifican a partir de tener características comunes en términos de los indicadores, pero no veo que en los datos me permiten decir que hay una conexión entre ellos que hace que haya 3 grandes sistemas sectoriales en donde pasan estas cosas que dice Malerba que pasan. La idea de Malerba es, por lo menos lo que yo interpreto de eso, es que para formar un sistema sectorial de innovación, las ramas que conforman un sistema sectorial de innovación tienen elementos en común que están vinculadas no solamente a la tasa de firmas que innovan, que sería un resultado cuantitativo básico, que lo puede tener cualquier estudio de innovación, sino también a la dinámica de las interacciones que se manejan, y cómo esa dinámica de las interacciones entre firmas o entre organismos de ciencia y tecnología repercute en los mismos resultados. Este paradigma de la estructura, desempeño, resultados, un poco se basa en esto. Uno podría decir, bueno, pero ¿qué es lo que qué tienen en común, por ejemplo, las firmas del sector alimenticio, madera, edición o frigoríficos en cuanto a las 3 dimensiones en las que se evalúa? Bueno, hay un punto a seguir más adelante. El objetivo de este trabajo era definir los sistemas sectoriales de innovación y evaluarlos de acuerdo a estas dimensiones reducidas de análisis, pero a partir de estos sistemas sectoriales de innovación se pueden, avanzo un poquito en la presentación, lo tenía después de las referencias,
podría identificar las variables de desempeño innovador. Por ejemplo, para el primer factor, en este primer gráfico no se ve, pero habla de las firmas innovativas. Podría identificar por cada una de las variables cuáles son el desempeño en cada una de las variables que intervienen en los factores. Es una forma alternativa de taxonomizar las ramas que no tienen que ver con la intensidad factorial, por ejemplo, o no tienen que ver con una clase tecnológica al estilo de Pavit o de Castellacci, sino tienen que ver más con aquellas cuestiones que no se agotan, aquellas dimensiones que no se agotan en los resultados cuantitativos, en variables cuantitativas y duras de la innovación, sino con variables asociadas a las fuentes de información, a la cooperación y al vínculo con los organismos de ciencia y tecnología. No sé si respondí la pregunta, pero la idea de los sistemas sectoriales de innovación es justamente proponer una metodología alternativa. Acá hay más gráficos para... No, yo nomás lo que decía es que entiendo que tienen características comunes, Sí. pero no veo nada que me diga que efectivamente interactúan. Todo mi punto es ese. Como que Claro. podría ser que hay algo que tienen en común, pero eso no quiere decir que interactúen como se supone que se interactúa dentro de un sistema sectorial de innovación. Eso es lo único, eso es la parte que no veo. Bueno, por ahí la respuesta está en las firmas. Esto es una encuesta a nivel de firmas, y no refiere a que los sectores interactúen, sino la interacción entre las firmas, o la cooperación entre las firmas, o la cooperación de las firmas con los organismos de ciencia y tecnología, que son variables que se definen en cada uno de los módulos que están en la NDEI. No sé si sería esa la respuesta a su Yo pregunta. voy a usar mi prerrogativa de moderador, Bueno. se me está haciendo un poco tarde. Laura, ¿tenés una pregunta de 3 palabras? Dale, sí, cortita. Yo voy un poquito a lo que dice Juan Carlos, porque creo que el tercer grupo, quizá hay alguna cuestión respecto de las variables que hace que queden juntos, no sé, un conjunto de sectores que tal vez lo que podría estar pasando es que las variables que se pudieron usar o que están disponibles para tratar de identificar grupos que son lejanos entre sí, no sé, no lograron hacerlo. Esa es mi única... Yo un poco porque recuerdo un poco lo que son las técnicas de clústeres y componentes principales, y a veces uno queda con algún grupo que de alguna manera reúne a todo un conjunto que tal vez no logra ser, o sea, como que por ahí uno falló un poquito con la identificación. Es una idea, no estoy afirmando nada, pero no sé si tal vez no se puede enriquecer con más variables, o quizá tal vez una alternativa es mirar adentro de ese grupo. Porque de repente yo miraba que en estos gráficos de barra que vos mostraste, algunos sectores como maquinaria agrícola y demás, por algunos de los criterios se notaban como que eran, no sé, en investigación y desarrollo, ponele, tenían mucho, ¿no? Entonces, porque ahí te quedaron como identificados dos que muy claramente tienen esa variable muy alta, ¿no? O sea, esa proporción, digamos, ¿no? Entonces, no sé si por ahí no se puede indagar o trabajar un poco más sobre ese tercer clúster, no sé. Tenés razón, Laura, respecto a maquinaria agrícola, tiene una performance en I+D muy buena. El tema es, bueno, probablemente habrá que indagar a ver cuáles son las variables en las cuales se las vincula más dentro del clúster 3, o del clúster más numeroso, ya que hay dos que dicen clúster 2 ahí, y no en el clúster de los sectores que están trabajando en la frontera tecnológica, al menos productos farmacéuticos lo hace. Sí hay una cuestión que queda sin resolver con respecto a la técnica de clúster, que es el número de clústeres. Para eso apliqué distintas metodologías
que buscan identificar cuál sería el número ideal, y el resultado que, confirmado con ANOVA, que dio mejores estimaciones a partir de estos test, ha sido este. Existe obviamente un análisis de clúster que permite agrupar sectores en 4 y dividiría este sector, que es muy heterogéneo. Sin embargo, las diferencias entre esos sectores, entre los dos sectores en los cuales se subdividiría este sector más grande de 18 ramas, no terminan de ser estadísticamente significativas en el ANOVA. Por supuesto que es un trabajo en proceso, es el primer resultado que obtenemos, y seguramente indagar sobre cuáles son los vínculos que los hacen, especialmente al clúster más grande de 18 ramas, cuáles son los vínculos que se estrechan entre estos sectores, será el desafío más grande.